Niños, jóvenes, hoy voy a contarles que soy una apasionada y admiradora de la naturaleza, porque es la obra más admirable. Es como una gran enciclopedia con muchos tomos o el servidor con la base de datos más grande del mundo, más que Google, con el mejor diseño gráfico, con el mejor arte, las pinceladas más espectaculares que hemos podido apreciar. Los seres humanos ni siquiera hemos leído todas las hojas de esa gran enciclopedia. No conocemos toda la base de datos que contiene ese servidor de la vida. Sin embargo, durante muchos años nos hemos creído dueños y que podemos hacer con esa información lo que nos plazca. Por ejemplo, alimentar la codicia de los seres humanos. Estamos acabando con esa enciclopedia, con esa base de datos, perdiéndonos así de un gran conocimiento. Muchas especies desaparecerán sin ni siquiera saber que existieron. Tengamos en cuenta que la naturaleza es nuestra derrotera. Si no, ¿por qué creamos aviones? Porque vimos volar las aves. ¿Por qué creamos barcos? Porque copiamos a las aves acuáticas que nadaban. Lo único que hemos hecho es desentrañar algunos de sus secretos. Además, el planeta nos ofrece todo lo necesario para nuestra supervivencia. Sin embargo, hemos sido tan prepotentes que hemos querido más de lo que necesitamos, sin valorar lo que nos ofrece y sin tener presente que no somos sus dueños y que la Tierra no nos necesita. Nosotros necesitamos a la Tierra. Conocer la información que nos ofrece la Madre Tierra se hace urgente para poder valorarla, respetarla, pero sobre todo compartir nuestro planeta vivo para que no nos siga pasando con cuentas de cobro tan grandes. Bienvenidos a ser conscientes de lo que tenemos, nuestra mega biodiversidad. Pero para poder entender este término, debemos también conocer qué es biodiversidad. Entonces, seamos conscientes que la biodiversidad es la variedad de seres vivos sobre el planeta Tierra, resultado de miles de millones de años de evolución. La biodiversidad comprende igualmente la variedad de ecosistemas y las diferencias genéticas dentro de cada especie que permiten la combinación de múltiples formas de vida y cuyas mutuas interacciones con el resto del entorno fundamentan el sustento de la vida sobre la Tierra. ¿Por qué es megadiverso nuestro planeta? Esta propiedad la tienen ciertos países tropicales, como los del sureste asiático y de América. Están dentro de la zona intertropical, cruzados por la línea del Ecuador. Albergan en su conjunto más del 70% de la biodiversidad del planeta, suponiendo sus territorios el 10% de la superficie del planeta Tierra. Ahí es donde está albergada la mayor cantidad de biodiversidad. Colombia tiene el número más grande de especies por unidad de área en el planeta. En total, es el segundo país más megadiverso del mundo después de Brasil, el cual es más extenso que Colombia. Si hacemos esa comparación, obviamente vamos a ver que Colombia tiene más especies en menor cantidad de área de territorio. Es decir, nosotros somos los poseedores de la mayor cantidad de seres vivos en el planeta Tierra. ¿Por qué? Como se encuentra en esa zona intertropical, nosotros estamos bañados por dos océanos, con una de las zonas más húmedas de la Tierra. No posee estaciones, pero sí poseemos pisos térmicos, que hace que existan múltiples ecosistemas en las tres cordilleras. Contamos con la mayor cantidad de luz solar al año. Contamos con el Amazonas,
el macizo colombiano. Y algo muy importante, que tenemos mucha variedad de ecosistemas, muchas especies y también mucha variedad genética. En esos ecosistemas hablamos desde nieve, bosques, selvas, desiertos, ecosistemas acuáticos, todo tipo de ecosistemas los poseemos. Pero también tenemos mucha variedad de especies. Tenemos microorganismos, hongos, algas, plantas, animales y también la mayor variabilidad genética, es decir, combinación y mucho ADN por descubrir. Nosotros tenemos también, o somos uno de los países más ricos en especies endémicas. Por ejemplo, nosotros en vertebrados mamíferos tenemos 479, en aves 1885 especies, en invertebrados como mariposas 3273, en plantas 1641, en orquídeas 4010 y así sucesivamente podemos ver la cantidad de especies que nosotros poseemos. Se había hecho una contabilización de 53.000, pero en los últimos años, después del proceso de paz, se ha podido acceder a ciertos sitios donde antes no se podía acceder y se han descubierto nuevas especies. Y en estos momentos, hasta el 2019, teníamos 51.330 especies. ¿Qué son especies endémicas? Son esas especies que solamente están dentro de un ecosistema colombiano y que en ninguna otra parte del mundo podemos encontrar. Por ejemplo, la tingua en los humedales. Solamente se encuentran en los humedales de la sabana de Bogotá y en ninguna otra parte del mundo los vamos a encontrar. Dentro de esas especies endémicas tenemos 6.383 plantas, 1.467 orquídeas exclusivas de Colombia. ¿Cómo está Colombia dentro de la biodiversidad en el mundo? Entonces tenemos que el primer país es Brasil, el segundo es Colombia, el tercero es Indonesia, el cuarto es China, el quinto es México, el sexto Perú y así sucesivamente. Entonces vemos que estamos en una situación muy privilegiada. Somos el primer país en aves y orquídeas, el segundo país en plantas, anfibios, mariposas y peces de agua dulce, el tercer país en palmas y reptiles y el cuarto país en mamíferos. ¿Cuáles son los beneficios de la biodiversidad? Tenemos la alimentación, obviamente nos provee nuestro sustento. La medicina es de donde se obtienen los principios activos para elaborar las medicinas. Construcción, importantísimo en la captura de gas carbónico, que es el que producimos en las industrias, con los carros, y sobre todo la mitigación y adaptación al cambio climático. También contra la erosión, la regulación del ciclo del agua, la regulación de la temperatura. Todo esto es gracias a que poseemos biodiversidad. O si no, tendríamos, por ejemplo, temperaturas muy extremas. En el día mucho calor y en la noche mucho frío. Seguimos con la pérdida de biodiversidad. ¿Qué pasa cuando nosotros perdemos biodiversidad? Una de las causas principales de la pérdida de la biodiversidad es la sobreexplotación del medio natural. En estos momentos estamos necesitando como planeta y medio para nosotros poder suplir las necesidades de consumo que en estos momentos nosotros tenemos. Y esto hace que haya pérdida de los hábitats de las especies y con estos, pues obviamente las especies. Estamos contaminando muchísimo el medio ambiente. Estamos contaminándolo. Hay contaminación visual, contaminación auditiva, contaminación del agua, del aire, del suelo, y esto hace también que afecte nuestra biodiversidad. La introducción de especies exóticas.
En el caso de especies exóticas es que vienen de otras regiones del mundo, que en esas regiones existen estaciones. Aquí al llegar, en esta zona intertropical no hay estaciones, entonces crecen y crecen sin ninguna medida. Los efectos del cambio climático en estos momentos, la pérdida de biodiversidad, está también, digamos, contribuyendo a que haya mayor efecto invernadero y mayor cambio climático. Entonces esa es son algunas de las formas como estamos perdiendo la biodiversidad. ¿Cuáles son las consecuencias? Obviamente extinción de especies, amenaza de nuestra supervivencia como especie humana, porque pues la biodiversidad es la que nos provee, destrucción del suelo, del aire y del agua. En estos momentos, ¿cuáles son nuestros retos? Nuestros retos son conocer y valorar nuestra biodiversidad, desarrollar conciencia, porque esas dos van de la mano. Si no conocemos, no podemos valorar, y si no valoramos, tampoco podemos crear conciencia de lo que tenemos y de la necesidad que debemos tener de conservar. Y muy importante, la biodiversidad podemos usarla, pero de una manera sostenible para la vida de los seres humanos. No podemos seguir acabando con lo que nos provee. Y importantísimo, armonizar con la madre tierra, con los seres humanos, con el resto de los seres vivos en nuestro planeta. Bueno, ¿qué actividades vamos a desarrollar? Escribir el concepto de biodiversidad y megadiversidad. ¿Qué puesto ocupa Colombia en biodiversidad y con qué especies? También vamos a hacer un trabajo de campo en donde vamos a hacer una exploración en nuestra casa. Entonces, hay dos formas, una que se llama colecta libre, que es, por ejemplo, ir mirando por mi casa cuántas especies de seres vivos tengo yo. Por ejemplo, yo tengo aquí una orquídea y por aquí pasó hace poquito un gatico, entonces son 2 especies. Si sé el nombre, yo lo voy escribiendo, un gato y una orquídea, pero de pronto puedo ver un zancudo o una araña. Entonces en mi casa, en los diferentes sitios, puedo ir buscando a ver qué animales existen. Puedo tomarle fotos, puedo dibujarlos, y eso sí, tengan mucho cuidado en el momento de dibujarlos. Por ejemplo, si van a dibujar un mosquito, deben contarle las patas para saber cuántas paticas deben dibujar. Si es una araña, cuántas paticas tiene la araña. Eso es fundamental para después seguir con nuestro trabajo. Parcelas. Si ustedes tienen, por ejemplo, un patio, un jardín, pues van a encontrar bastantes especies. Entonces, si nos ponemos a contarlas todas, pues no nos alcanzaría mucho el tiempo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos medir, por ejemplo, 50 por 50, y en esa parcelita vamos a contar a ver cuántas plantas, cuántos animalitos hay. Y lo mismo, le sacamos fotos, los dibujamos. Si le sabemos el nombre, se lo colocamos, y si no se lo sabemos, entonces van a colocar NN número 1, NN número 2, y también contamos las especies que se encuentran en esa parcela. No se les olvide tener en cuenta los tips para ser científico vistos en el primer periodo, tener a mano su morral del investigador, porque ustedes van a necesitar en estos momentos la lupa si son muy pequeñitos los animales, o las bolsitas para guardar muestras, o los frasquitos para guardar animales. Después de dibujar o de tomar las fotos, pueden liberarlos. ¿Listo? Importantísimo, no se les olvide la foto del seguimiento del micromundo que ustedes elaboraron en la actividad pasada. Debemos llevar el seguimiento paso a paso, semana a semana, cómo va cambiando ese micromundo. Y me hacen llegar
toda esa información. ¿Cómo es nuestro sistema de evaluación? Presten mucha atención. Vamos a seguir utilizando la autoevaluación y la coevaluación. Es importante que ustedes marquen las hojas con sus nombres. Tomen la foto desde la parte de arriba para que quede clara la información. Si lo mandan por WhatsApp, por favor manden aparte de las fotos el mensaje con el nombre del estudiante, el área, el nombre del profesor, porque si no, al reenviar los WhatsApp se pierde la información. Es importante que ustedes hagan su autoevaluación en el cuadro de control del segundo periodo. Entonces ustedes hacen la división y empiezan segundo periodo, hacen su autoevaluación, yo les hago la retroalimentación y después ustedes colocan en coevaluación si les subo o les bajo la nota y qué observaciones les hago. Importantísimo que lo hagan firmar de sus padres, madres o acudientes para que ellos sepan cómo es que ustedes están desarrollando las actividades. Algo muy bueno, tengan presente que las personas que mejor realicen sus trabajos, que mejor estén, llamémoslo así, trabajando, que estén muy entusiasmados, son las personas que nos van a colaborar en la expedición Torca 2020 como asesores, como fotógrafos, todo lo que necesitemos en la expedición 2020. Y esperemos a ver qué más sigue, porque este es solamente un abrebocas a todo el tema que vamos a ver este periodo. Hasta la próxima semana.